uno de los 5 puntos de lo que se ha denominado la concreción de acuerdos en la Mesa de La Habana es precisamente el tema de la política para el desarrollo agrario. Y ustedes saben que las FA han propuesto lo que ellos han denominado los territorios campesinos. Por eso quisimos que la profesora María Clara, digamos, tocara el tema específico de los campesinos y, digamos, de todos modos me parece que en la propuesta del profesor Páramo, entre tantas cosas que dijo, esta de apelar a afectos, dignidades y memorias compartidas entre los adversarios, uno de esos afectos, dignidades y memorias compartidas es justamente la de los campesinos y por eso la reflexión es muy, muy importante. Entonces el profesor Paulo, sus reflexiones en 15 minutos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto compartir aquí el espacio con mis colegas. Muchísimas gracias a Yolanda y a Alejandra que no está por propiciar ese encuentro. Y lo digo en especial manera porque creo que una de las cosas interesantes de la propuesta es que no fuimos invitados simplemente cada uno a echar su carreto preparado, sino que el desafío, el reto a lo cual nos enfrentamos es una pregunta muy fuerte, orientadora, muy precisa y en un contexto muy preciso. Es decir, lo que Yolanda y Alejandra nos pidieron era, bueno, ¿cómo es esa relación entre el manejo de la justicia y el patrimonio cultural? ¿Cómo es que procesos artísticos o culturales pueden influenciar el recorrido, digamos, administrativo y jurídico y viceversa? ¿Cómo el manejo de la justicia puede tener afectaciones en el ámbito cultural? Y lo dicen además, pues los que estaban aquí al comienzo, en un contexto muy específico, las negociaciones de paz que se están llevando a cabo en La Habana. Entonces digamos que mi intervención será un poquito un diálogo con esa provocación, ¿sí? Empezando con la idea de reparación, más allá del dato jurídico, de la terminología jurídica, el mismo término reparación está cargado de cierta nostalgia, de una idea de volver a un status quo, de reparar algo que antes estaba, un orden preexistente. Y creo que la intervención del profesor Páramo deja muy claro que eso en mucha medida es una ficción jurídica, ¿sí? La historia de ese país no es una historia de un estado alterado, en que todos vivimos y que hemos naturalizado en buena medida. Y esas alteraciones continuas son las alteraciones frente a las cuales culturalmente nosotros estamos acostumbrados a reaccionar, ¿sí? Nos alteramos para hacer frente a ese estado alterado. No es un modelo estático, es un modelo en plena metamorfosis, ¿sí? Donde el arte y la cultura muchas veces tienen un efecto homeostático, de podernos adaptar a un contexto que nos reta, muchas veces en términos dramáticos, de supervivencia, no siempre, no necesariamente. Entonces, primer problema, estamos en un contexto político en que hace pocos años el gobierno declaraba que no había ningún conflicto, después llega otro gobierno que declara que ya se ve el posconflicto, con el riesgo de nunca hacer cuentas de verdad con el conflicto mismo, ¿sí? Se están haciendo esfuerzos, creo que el trabajo de memoria histórica es un trabajo muy serio y muy importante de hacer cuentas con ese conflicto, pero culturalmente nos falta mucho, ¿sí? Todas las referencias a ese rezago de guerras civiles es una vaina para especialistas, no caló hondo. El riesgo con ese asunto de la reparación simbólica relacionada al arte y a la cultura es un poquito de que nos caigamos en lo mismo. O sea, pasamos del daño a la reparación sin que se plantee una cuestión de transformación social. Entonces la reparación se vuelve postiza, se vuelve un hechizo. Y eso Yolanda lo decía muy bien, y lo decían, a mí me encanta retomar la conversación previa a ese encuentro porque creo que para mí fue muy esclarecedora. No, Yolanda decía, mira, el asunto es eso, cuando un juez hoy en día tiene que dictar una sentencia que tiene que ver con reparación simbólica, todo lo que pasa antes del 85 es reparación simbólica, por ejemplo, ¿sí?
se encuentra a tener que darle una forma jurídica a eso de reparación simbólica. Entonces, normalmente se recurre a viejas estrategias, la estatua, la placa, el monumento. Son estrategias que vienen de la Primera Guerra Mundial. Son un reflejo desgastado de viejas prácticas, donde la idea de arte es hacemos un monumento y ya. ¿Sí? Eso no cala, no pega, no funciona. ¿Sí? Entonces, Yolanda decía, de pronto, si abrimos al patrimonio cultural, eso abre otro escenario. Finalmente, los rituales, las prácticas, las danzas, la gastronomía, la cultura campesina. ¿Sí? Y eso es una propuesta fascinante, porque abre el espectro, vuelve la vaina más inclusiva, más participativa, más multicultural, más en tono inclusive con la retórica que estamos acostumbrados a manejar. Entonces, frente a eso, pero hay un problema, un peligro, que es que lo del patrimonio no se da en el vacío. ¿Sí? Se da a partir de unas políticas de la memoria muy específicas, que se han construido de manera muy específica en ese país. Y en ese país, la historia, pues, por eso es tan interesante trabajar sobre temas de memoria hoy en día en Colombia, es el gran laboratorio, creo, internacional, donde pasan las cosas más interesantes, más complicadas en la práctica, en la teoría, pero hay un debate fascinante. ¿Qué pasa en Colombia? Para ser muy brutales, pasamos de una situación donde no hay una política oficial de la memoria, yo la llamo con el lema de García Márquez, ¿no? En Macondo no ha pasado nada. Eso es el manejo que se le da a la historia, a la memoria por mucho tiempo en ese país. Pero mientras tanto, justo porque oficialmente en Macondo no ha pasado nada, hay muchos Macondos y cada Macondo que construye sus experiencias, sus prácticas de memoria, sus colectivos de recuerdo. Ese país es un país donde hay una cantidad increíble de microexperiencias. Colegios, iglesias, sindicatos, grupos en los muelles, en las veredas, en las malocas. Se ha construido memoria desde ahí, sin el apoyo estatal, muchas veces en contra del apoyo estatal, pero esas microexperiencias a cierto momento pues no tienen la fuerza de crecer, se quedan muy chiquitas, se ahogan, muchas veces son reprimidas. Pero a comienzos del siglo XXI pasa algo, que empiezan a darse políticas de la memoria. Y paradójicamente, las primeras políticas de la memoria estructuradas, primeros dispositivos de memoria, es decir, estamos hablando de funcionarios, de oficinas, de todo un sistema que entra en juego, es el patrimonio cultural, a raíz del giro intangible material que tuvo en la UNESCO poco antes. ¿Sí? Entonces, primera paradoja, está el patrimonio y están los procesos de patrimonialización. Son dos cosas distintas. ¿Sí? El patrimonio es algo que se crece espontáneamente. ¿Sí? Inclusive la Constitución dice, pues, patrimonio es todo lo que consideremos patrimonio. Y una cosa es el proceso de patrimonialización, donde interviene el Estado, con mecanismos muy precisos. Y eso genera unas paradojas. No tengo el tiempo de entrar en detalle, pero básicamente, además muchos de ustedes trabajan en el grupo de derechos culturales, hay un juego que se está dando mucho en Colombia, que es cómo la Constitución del 91 atribuye ciudadanías diferenciadas según la pertenencia cultural y étnica. Una ruptura radical en la historia del derecho. O sea, no es la universalidad de los derechos de matriz jacobina, de la Revolución Francesa. No, es la idea que tú entras a negociar con el Estado según tu pertenencia cultural. Y eso es diferenciado. Y las ciudadanías no son todas iguales, hay que construirlas. Y el patrimonio ahí juega un papel muy fuerte, porque a través de los procesos de patrimonializaciones el Estado pone el sellito sobre cuáles pertenencias culturales son válidas y cuáles no, cuáles pesan más y cuáles pesan menos. El otro gran motor es que la patrimonialización es una puesta en valor. ¿Sí? Es una puesta en valor que aparentemente es un juego simbólico, pero también tiene implicaciones económicas. A través básicamente de dos mecanismos. Industrias culturales, piensen al turismo, como la más obvia, y derechos de autor. Entonces empiezan a surgir una cantidad de paradojas. El patrimonio fue pensado para limitar la propiedad privada, pero de hecho lo que está haciendo es aumentar vertiginosamente la carrera al copyright. Porque si uno no inscribe su
receta tradicional, danza folclórica, artesanía, mochila, no la escribe en artesanías, por ejemplo, pues ya no puede gozar de los derechos de autor. Entonces, una política que genera exactamente su opuesto. La otra es esa apertura que da a las comunidades que han sido marginalizadas, los indígenas y los afro en primer lugar, que pero tiende a generar derivas étnicas, cuestiones de autenticidad y pureza, expulsiones de los colegios para que el colegio sea de un solo grupo y no del otro. Una serie de batallas de guerra entre pobres muy inquietante, ¿sí? Podremos seguir con más paradojas que sale de la patrimonialización. Pero digamos que, entonces, la propuesta me parece poderosa. Es poderosa porque además puede ser, digamos, operativa. Estoy pensando al juez que tiene que definir qué es reparación simbólica frente a esos procesos. Pero me parece que hay que pensar lo del patrimonio de manera totalmente distinta a los procesos de patrimonialización, que tienen su vigencia, tienen su validez en cosas específicas. Pero extenderlos de manera indiscriminada me parece amplificar esas paradojas. Me parece correr el riesgo de exasperar la burocratización, la jerarquización, la esencialización de los procesos culturales. Eso puede ser muy peligroso. En cambio, hay otra manera de pensar el patrimonio, empezando por el nombre, llamándolo herencia o llamándolo otra cosa. Herencia tampoco me encanta, pero patrimonio está muy cargado. Pater, patria, paternalismo, patriarcado, patrón, en el doble sentido del jefe y de la cuantificación. O sea, es una palabra fuerte, cargada, ¿sí? En cambio, pensarlo como herencia, pensarlo, por ejemplo, no como posesión, el patrimonio como posesión, sino que la idea de la herencia como deuda, como algo que es una carga que llega, que se transmite generacionalmente, es una responsabilidad. A veces es una culpa. Y pensarla en términos de bienes comunes. O para usar la palabra inglesa de commons, que le quita eso de la valoración moral, de lo común, la herencia como lo común, ¿sí? Porque nosotros estamos en un modelo que exaspera lo privado y lo público, la dicotomía privado-público, y aniquila lo común, aniquila esas microexperiencias que, habíamos dicho, son tan ricas y tan heterogéneas en Colombia. Y bueno, ya que estamos hablando de negociación a la mesa, yo creo que a mí es una cosa que me parece muy triste de las FARC, es que una guerrilla que se dice comunista ha atropellado de manera tan dura lo común en todas sus acciones y por tanto tiempo, ¿sí? ¿Exaltando qué? Exaltando lo público y lo privado, exaltando la toma del Estado, el control de los ganglios del poder local, toda esa retórica de lo público, y exaltando al mismo tiempo el narcotráfico, el boleteo, la acumulación de tierras a manos de pocos, muy paradójico eso. Y al mismo tiempo, lo mismo pasa con el Estado colombiano. O sea, qué triste con el Estado que pues supuestamente está comprometido a la construcción de una comunidad imaginaria, haya atropellado tan fuertemente todo lo que es lo común, a partir de una privatización feroz e indiscriminada y una exaltación ahí también muy retórica de lo público. Entonces, yo creo que ahí hay un canal muy interesante. ¿Qué significa pensar lo común? Y aquí cierro. Pues significa muchas cosas, pero por ejemplo significa replantearse la relación entre sujetos y prácticas. La vieja enseñanza de Foucault. O sea, no son los sujetos que hacen las prácticas culturales, son las prácticas culturales que construyen las subjetividades. Y si lo pensamos desde las prácticas, no de los sujetos, corremos mucho menos riesgo de esencializar los sujetos. El profesor Páramo ahorita estaba hablando de la categoría de víctima. La categoría de víctima es una etiqueta que es un estigma muy complicado, ser víctima, porque borra lo otro, borra ser la familia, borra la profesión, ¿no? La victimización es muy fuerte. Lo que buscan los movimientos de víctimas es justamente volverse actores, salirse de ahí. Lo de campesino, ¿sí? ¿Cuánto tiempo esa etiqueta ha sido estigmatizada? En cambio, tomarlo desde las prácticas, ¿sí?
pensar más en los colectivos de recuerdo, en las comunidades de memoria y menos en la idea de portador de memoria, de memoria de patrimonio. Tú eres portador de patrimonio, tú no. Depende, eso se construye, eso cambia, eso se transforma. Entonces, para no robar más tiempo y dejar espacio a la conversación, yo creo que la provocación de Yolanda y de Alejandra es muy interesante. Hay que abrir lo cultural si queremos que esa relación, la idea de lo cultural que se maneja desde lo judicial, si queremos que esa conversación vaya fluyendo, ¿sí? Lo del patrimonio puede ayudar, no lo patrimonio simplemente como el mínimo común multiplicador en que todos estamos de acuerdo, el patrimonio como espacio de disenso. El patrimonio divide, pero si uno reconoce que el patrimonio divide, se vuelve un excelente terreno de disputa, que es pues, el sal de una convivencia bien manejada, ¿sí? Y en cambio, entonces, muy interesante esa apertura del patrimonio, pero ojo a no enredarnos con dispositivos de patrimonialización manejados por el Estado que van a generar una serie de paradojas y una serie de contradicciones muy explosivas. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Yolanda, por esta invitación. Muchas gracias, María Clara, Paulo, Guillermo, por compartir estas reflexiones y estas conversaciones. Estoy de acuerdo con Yolanda cuando retoma las palabras del profesor Páramo respecto a la importancia en estos asuntos de apelar a los afectos similares y a las memorias similares. Se trata de apelar a lo cultural. Está de alguna manera determinado por la ley. La ley de reparación implica más o menos 3 niveles de reparación: un nivel material, un nivel psicológico y un nivel simbólico o cultural. Digamos que estamos aquí llamados a responder, a conversar, a analizar qué significa reparación simbólica. Yo confío en que los abogados, en que los jueces sepan qué significa reparar materialmente a una persona, que las entidades de salud del Estado sepan qué significa reparar psicológicamente a una persona. Me siento apelado en cuanto profesional de las artes, profesional de la cultura, me siento apelado a analizar y responder qué significa reparar simbólicamente a una persona y por lo tanto a hacer referencia a las memorias similares, a los afectos similares, al patrimonio. Para poder iniciar este análisis voy a retomar unas palabras de Primo Levi. Como epígrafe a La Tregua es la segunda novela de la trilogía de Auschwitz que muchos de ustedes conocerán. La Tregua es la crónica del regreso después de Si esto es un hombre, que es la primera novela, en la que Primo Levi cuenta las experiencias en el campo de concentración. Una mañana los prisioneros despiertan y se encuentran que en el campo ya no hay más alemanes y que está abierto. Habían pasado los rusos, habían abierto todos los campos y dejado a ver qué hacían los prisioneros. Entonces comienza el periplo de regreso a casa de Primo Levi. Está en Polonia, debe regresar a Italia, una Europa completamente destruida, las carreteras destruidas, las vías férreas funcionaban hasta la mitad. Todo este periplo es el que cuenta Primo Levi en La Tregua. Como epígrafe a La Tregua de Primo Levi aparecen unos versos de los cuales tomaré este fragmento. Dice Primo Levi: soñábamos en las noches feroces, sueños densos y violentos, soñados con el alma y con el cuerpo. Volver, comer, contar lo sucedido. Acá está recogido y resumido el significado de la ley de reparación a las víctimas.
es necesario que las víctimas vuelvan, ¿sí? Que vuelvan a casa. Es necesario comer, es necesario que tengan las condiciones materiales y psicológicas para poder sustentar su propia vida. Dice Primo Levi, volver, comer, contar lo sucedido. Es una absoluta necesidad de la víctima contar lo sucedido. ¿De qué manera el Estado puede asegurarle a esta persona que pueda contar lo sucedido? Acá ya estamos en el territorio de los afectos comunes y de las memorias comunes. El lenguaje del patrimonio es el símbolo, es la imagen. Nosotros sabemos aún que es un símbolo. Nosotros hemos tenido experiencia de un símbolo. La definición más clara que nosotros hoy en día podemos dar de qué es un símbolo es un objeto, una palabra, un gesto, que significa algo que